Raíces de sentido. Somos lo que somos. Una invitación a vivir la experiencia del lenguaje. Expone Rafael Echeverría, Newfield Consulting. El señor Rafael Echeverría es fundador y presidente de Newfield Consulting, sociólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en filosofía de la Universidad de Londres. Es considerado el creador de la ontología del lenguaje, dando paso al coaching ontológico. Ha sido profesor en diversas universidades, además de consultor de las Naciones Unidas, y es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Su libro más reciente, La empresa emergente, la confianza y los desafíos de la transformación. Quiero dejar con ustedes entonces al señor Rafael Echeverría. Gracias. Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes. Le he dado vuelta a lo que podía ser más interesante abordar en esta oportunidad y he optado por una visión panorámica de lo que es nuestra mirada al quehacer empresarial. Les pido que me permitan iniciar esta presentación con una suerte de introducción de lo que hacemos, de lo que es más importante en nuestra actividad. En la introducción que se hacía, donde se me presentaba, se indicaba que desarrollamos un particular discurso, la ontología del lenguaje. Y yo creo que eso es lo fundamental que nos caracteriza y sobre ello voy a hablar posteriormente. Somos un referente mundial en lo que es la disciplina del coaching ontológico. Tenemos programas de formación en coaching ontológico y también ese ha sido un rasgo importante del quehacer nuestro. Y llevamos a cabo actividades de formación y consultoría al menos en 3 áreas, en el área de las empresas, en los múltiples países donde estamos, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Trabajamos en el área de la educación, con vínculos muy estrechos con diversas universidades, contribuyendo a un rediseño de la práctica docente a nivel universitaria y también con directivos y profesores del sistema escolar. Y tenemos además programas orientados fundamentalmente a la alta dirección pública en el ámbito del Estado. ¿Qué es lo central en lo que hacemos? Básicamente arrancar de una premisa que sostiene que la concepción que tenemos sobre el ser humano se encuentra en crisis. Que a partir de cómo nos concebimos, la vida se nos hace más difícil. Dicho de otra forma, en vez de concentrarnos en resolver los diversos problemas que la vida nos presenta, descubrimos que la vida misma ha devenido un problema. Y que esta concepción que arrastramos durante siglos ha devenido un obstáculo para mejor vivir, que nos sume en capas profundas de resignación muchas veces, que produce sufrimiento innecesario, que hace más difíciles las relaciones personales y laborales que mantenemos, que complica nuestra convivencia a nivel de la comunidad. Pero que por sobre todo, esta concepción subyacente que compartimos sobre cómo somos, nos desconecta del inmenso potencial de transformador
de transformación que los seres humanos disponemos. Sostenemos que tenemos un poder de transformación mucho más grande, muy superior al que nos atribuimos. Poner en cuestión nuestra concepción sobre el ser humano implica revisar una categoría fundamental que subyace en nuestro sentido común, que ha sido articuladora de importantes corrientes filosóficas, que es la categoría del ser, que tiene 2500 años, concebido como algo conferido, dado, inmutable, que no podemos cambiar. Podemos hacer muchas cosas, pero estamos acotados por el ser que nos tocó ser. En oposición a ello, postulamos que el ser que somos está en un proceso permanente de transformación. Pero lo que es más importante, que tenemos la capacidad para participar en el tipo de ser que estamos siendo y reorientarlo y permitir que alcance modalidades que distan mucho de aquellas que en el presente nos caracterizan. Eso es parte importante de nuestra concepción sobre el ser humano. No me voy a expandir en ella. Hay un segundo elemento que va a ser el que ustedes van a ver aparecer con mayor fuerza en esta presentación. Y es el reconocimiento de que los seres humanos somos seres conversacionales. Que la forma de ser de cada uno remite a las conversaciones en las que participamos. Desde muy temprano. Que esas conversaciones nos van constituyendo, nos van cambiando, van remodulando, rediseñando el ser que somos. Y por tanto nuestra concepción, como lo verán más adelante cuando entremos en los temas empresariales, da un énfasis muy importante a nuestras prácticas conversacionales. Nuestra concepción sobre el ser humano recoge múltiples influencias. Algunas vienen de la ciencia, particularmente de la biología y sus últimos avances. Múltiples vienen también de la filosofía. Y hay distintas corrientes que inciden en los planteamientos que hacemos. En esta breve introducción sobre el carácter de lo que hacemos y sobre la mirada específica que desplegamos a cualquier fenómeno que abordamos, quiero recoger una de esas influencias, que creo que es la más importante. Muy brevemente, vamos a llegar a los temas que nos convocan, pero creo que es importante compartir con ustedes la base desde la cual nos descolgamos para luego decir lo que vamos a decir. Y esa influencia particular es la filosofía del lenguaje. Es una disciplina al interior de la filosofía que surge en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y que se convierte rápidamente en la rama estrella, en la rama más importante de la filosofía, suplantando la importancia que durante siglos tenía en la filosofía, la epistemología, la filosofía del conocimiento. Esta filosofía del lenguaje pone en cuestión la concepción que hemos arrastrado sobre el carácter mismo que el lenguaje tiene. Y nos advierte que hemos estado atrapados durante muchísimo tiempo en una concepción del lenguaje que lo concibe como pasivo, como descriptivo. El lenguaje fundamentalmente es un medio, sosteníamos, que nos permite expresar o registrar lo que percibimos, lo que sentimos, lo que pensamos. El lenguaje, creíamos, se limita a dar cuenta de lo existente. Dar cuenta. Pues bien, la filosofía del lenguaje lo que hace, es decir, sin duda el lenguaje hace eso, pero hace muchas cosas más. Y cosas que son todavía mucho más importantes. Cuando yo hablo no solamente doy cuenta de lo que existe, cuando yo hablo hago que determinadas cosas pasen, cosas que posiblemente no habrían pasado si yo no hubiese dicho lo que dije.
El lenguaje es acción. El lenguaje, por lo tanto, es activo, es transformador, es generativo, genera realidades nuevas. Esta contribución, como digo, no tiene mucho más de 50 años. Esta afirmación que comparto se hace en la década de los 60, hace un poquito más de 50 años atrás. Y de ella surgen dos conceptos que son importantes y que los voy a tomar para articular la parte medular de lo que quiero exponer. En primer lugar, el concepto de actos de lenguaje. Si cuando hablo actúo, corresponde preguntarse cuáles son las acciones que cuando hablo ejecuto. ¿Qué acciones llevo a cabo con mi habla? Primer concepto importante, no voy a desarrollarlo. Pero el segundo concepto importante, a que le voy a dar particular importancia, es el concepto de competencias conversacionales. Si cuando hablo actúo, ¿cuáles son niveles de competencia que expreso, que manifiesto en las distintas acciones del lenguaje que emprendo? Esta noción de competencias conversacionales nos parece central y van a ver ustedes cómo le vamos a sacar punta, cómo vamos a utilizarla para mirar los fenómenos empresariales. Destaquemos su novedad. Esta es una noción que tiene escasas décadas, de la que difícilmente hablábamos antes. Cuando hablábamos de competencias en general, apuntábamos a dos cosas. En primer lugar, a conocimientos, a ramas de conocimientos distintas en áreas específicas. Y en segundo lugar, a habilidades técnicas o funcionales que permitían particulares desenvolvimientos. Ambos conocimientos y habilidades técnicas y funcionales no solamente tienen el efecto de que se restringen a ámbitos particulares, sino que se encuentran afectadas por procesos crecientes de obsolescencia. Sabemos que hoy en día uno sale de la universidad y a los pocos años lo que le enseñaron sirve bastante menos de lo que servía en el momento que lo estábamos aprendiendo. Con la aceleración del cambio, estos procesos de obsolescencia son cada vez más rápidos y la vigencia de estos conocimientos y competencias son obviamente cada vez más cortos. Desde esta perspectiva, se ha afirmado muchas veces, a veces incluso majaderamente, que hoy en día lo único constante es solo el cambio, que todo lo demás está sujeto a los efectos de la obsolescencia. Pues bien, el concepto de competencias conversacionales contradice lo anterior. ¿De qué tipo de competencias estamos hablando? Primero demos ejemplo, para no hablar en forma abstracta, en el aire. Cuando hablamos de competencias conversacionales, ¿a qué estamos apuntando? ¿A qué tipo de competencias nos estamos refiriendo? A la escucha, por ejemplo. ¿Cuán competentes somos para escuchar lo que los demás nos dicen? ¿Cuán competentes somos para hablar de una forma tal que garanticemos que cuando hablamos se nos escucha? ¿A cómo hacemos juicios? Los juicios son muy importantes. Es la manera como calificamos lo que está pasando. Y a partir de los juicios que hacemos, le conferimos sentido al acontecer y definimos nuestros cursos de acción. ¿Cuán competentes somos en hacer juicios? ¿Los hacemos fundados? ¿Los hacemos infundados? ¿Cómo los juicios inciden en nuestro desempeño, en nuestra vida, en nuestra existencia? En tercer lugar, la competencia de hacer peticiones, de hacer ofertas.
de hacer promesas, de manera de alcanzar niveles de desarrollo de alta impecabilidad. Cuando pido, ¿cómo pido? ¿Qué resultado obtengo cuando pido? Cuando ofrezco, ¿cómo ofrezco? ¿Qué resultados obtengo? ¿Y cuáles son el conjunto de competencias que están asociadas al hecho que caracteriza de manera tan determinante a los seres humanos, como es el hacer promesas? Mencionemos otras. Saber diseñar conversaciones que resultan necesarias tanto para resolver los problemas que enfrentamos como para alcanzar los objetivos que nos planteamos. ¿Cuán competentes somos? Para saber que hay distintos tipos de conversaciones, que no cualquiera da lo mismo y que si quiero resolver un problema es fundamental aprender a crear una secuencia de conversaciones distintas que culminen efectivamente en la resolución del problema y en el logro de los objetivos. Cómo crear espacios emocionales expansivos de manera de lograr la expansión de nuestros horizontes de posibilidades. En distintas emocionalidades lo posible se altera. Es muy importante, por lo tanto, crear espacios emocionales expansivos donde surjan posibilidades que de lo contrario seríamos incapaces de percibir. ¿Cómo saber hablar con efectividad de aquellos temas complejos? Que cuando intentamos conversar sobre ellos, lo hacemos mal y crean más problemas de los que previamente habían. ¿Cómo aprender a no callar y hablar de una manera efectiva de aspectos que inciden en nuestra vida, en nuestro desempeño, a nivel de la familia, a nivel de la empresa, a nivel de los equipos? Lo que callamos es sorprendente. ¿Cómo hacer esto de una manera efectiva? Este es el tipo de competencias de la que estamos hablando. Y como les digo, esta noción va a ser una noción central en lo que viene de la exposición. Pero examinemos los atributos, las características que estas competencias suelen tener. En primer lugar, son genéricas. ¿Qué significa eso? Que donde haya seres humanos serán siempre importantes, serán siempre necesarias, serán siempre determinantes. Que estas competencias son independientes de las condiciones históricas particulares que enfrentamos, que lo fueron hace 5.000 años, hace 3.000 años, hace 100 años atrás. Lo son importantes hoy día y lo seguirán siempre siendo en la medida que seres humanos estén involucrados. Si esto es así, descubrimos que estas competencias, a diferencia de las que hacíamos referencia antes, si las aprendemos resisten la obsolescencia. Son fundamentales independientemente de los cambios en los entornos en los que nos desenvolvemos. En segundo lugar, se trata de competencias transversales. Si yo le enseño a alguien a escuchar para que lleve a cabo una gestión más efectiva, esa persona no solamente va, sin duda, a mejorar su gestión, va a mejorar sus relaciones personales más importantes. Yo me acuerdo hace años atrás, trabajando para el Center for Quality of Management en Boston, en uno de los talleres que hacíamos allí para los fundadores de este centro, que es el centro de calidad más importante en los Estados Unidos. Me acuerdo que estaba con un conjunto de altos ejecutivos, de presidentes de corporaciones americanas, fundamentalmente del noreste de los Estados Unidos, en esa oportunidad. Y que cuando terminamos el taller, el presidente de entonces, Ray Stata de Analog Devices, cuando estábamos por irnos y yo le pregunto, bueno, ¿qué se llevan? Él me dijo, mira, Rafael, creo que lo que tú me has mostrado me va a obligar a hacer cambios muy profundos en la forma como he gestionado mi empresa durante los últimos años.
Tú me has cambiado sustancialmente mi percepción. Yo pensaba que tenía problemas con mucha gente y tú me has mostrado que la fuente más real de los problemas que tengo tienen que ver conmigo. Y voy a cambiar muchas cosas. El lunes estábamos un viernes en la noche terminando un taller de 3 días. El lunes voy a llegar a la oficina y voy a hacer cambios muy importantes. Pero te quiero advertir que eso no es lo más importante que me estás entregando. Lo más importante que he obtenido de este taller es algo de lo que me voy a hacer cargo hoy día al llegar a mi casa. Cuando llame a mi hijo y le pida conversar con él. Rafael, tú me has mostrado que este hijo que yo tengo, que para mí es un hijo problema, tiene que ver con los problemas que llevo yo, que no lo he escuchado nunca. Nunca me he abierto realmente a lo que piensa, a lo que quiere, a las opciones que él ha establecido. Y sin duda lo que tú me has enseñado me va a permitir muchas cosas el lunes en el trabajo. Pero por lo más que te agradezco el aprendizaje que me entregas, es por lo que va a pasar esta noche, cuando llegue a mi casa y converse con mi hijo. Estas competencias son transversales. Afectan el conjunto de los dominios de la existencia humana. Estas conferencias son adaptativas. Son las competencias más importantes para reaccionar, para responder a los cambios del entorno. Las que nos permiten la mayor flexibilidad para comprenderlos y para hacer las adecuaciones que ellos nos imponen. Son por sobre todo las competencias fundamentales para participar en procesos de transformación. Son las competencias claves de la gerencia, de la innovación y la creatividad. Son las competencias centrales del emprendimiento. Procurar desarrollar emprendimiento sin abordar, sin desplegar, sin desarrollar estas competencias conversacionales va a ser siempre un esfuerzo truncado. Son las competencias centrales del fenómeno del liderazgo. Son también las competencias fundamentales de los procesos de aprendizaje. Pero por sobre todo, se trata de competencias que nos permiten encarar de mejor manera los desafíos que nos plantea la vida, nuestras crisis existenciales, que nos ayudan a mejorar nuestras relaciones personales, que nos habilitan para desarrollar modalidades de convivencia más satisfactorias para todos, que nos abren a una relación más responsable con nuestro entorno natural, soporte de la existencia humana. Gran parte de lo que caracteriza nuestra mirada se articula en torno a esta noción de competencias conversacionales. Y van a ver ustedes que va a cruzar el resto de lo que voy a plantear hasta ahora. Estas son competencias que permiten superar las esferas siempre restrictivas del conocimiento, concebido como capacidad de desempeño en un dominio específico, y avanzar hacia aquel espacio misterioso que designamos como sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de desenvolverse adecuadamente con efectividad en la vida. A diferencia del conocimiento, la sabiduría se aplica al conjunto de la existencia. Pues bien, ello es precisamente lo que estas competencias nos permiten. Estas son, por las demás, las competencias claves de la formación de los coaches ontológicos en las que estamos involucrados. El secreto de lo que un coach ontológico puede hacer reside de manera importante, no exclusiva, pero importante, precisamente en estas competencias. Lo sorprendente es que a pesar de su importancia,
Hasta hace muy pocos años, estas competencias conversacionales no eran reconocidas. No podíamos siquiera hablar de ellas, no las identificábamos. Y si eso era así, éramos incapaces de evaluarlas y mucho menos de enseñarlas. Quiero destacar la importancia de esta distinción. Con lo dicho, creo que concluyo esta parte introductoria. Les he planteado que parte central del esfuerzo que hacemos se orienta a una mejor comprensión del fenómeno humano y que esa comprensión se ayuda de manera importante en reconocer el carácter decisivo que el lenguaje tiene y las conversaciones en constituirnos en el tipo de persona que somos. Puesto allí, nuestra reflexión es muy amplia. Estamos hablando sobre el fenómeno humano en general. Pero lo que es interesante es que desde esta plataforma nos es posible ahora mirar a dominios distintos de actividades humanas y avanzar hacia lo que llamamos ontologías regionales. Reflexión sobre cómo esta forma de ser que nos caracteriza a todos se aplica de manera específica y da cuenta de los rasgos particulares de estos dominios acotados de la actividad humana. Y podemos desarrollar una mirada ontológica hacia los fenómenos educacionales, hacia los fenómenos políticos, hacia los fenómenos empresariales, etcétera. Ontologías regionales. Lo que quiero hacer ahora es, tomando lo que les dije, volcarme en el campo del quehacer empresarial a partir de las premisas compartidas con ustedes, para mostrarles cómo, desde donde estos supuestos nos colocan, nos es posible desplegar una mirada particular sobre el quehacer empresarial. Partamos reconociendo algo que me parece central. Las empresas y en general las organizaciones son sistemas conversacionales. Y esto es central en lo que hacemos. Son redes dinámicas de conversaciones, en conversación con un entorno. A ver, tratemos de ser un poquito más concretos. ¿Cómo reconocemos eso? Para lo cual decimos, miremos tres dimensiones distintas. ¿Cómo se gesta una empresa? ¿Cómo nace una empresa? ¿Qué conduce a que una empresa se constituya? Diversos procesos de conversaciones. Hay alguien que se dice, yo voy a crear una empresa en tal rubro para que se dedique a tal y cual cosa. Y a partir de eso abre conversaciones con un conjunto de actores que son fundamentales para que esa empresa se constituya. Es un proceso estrictamente conversacional el que genera una empresa. Todo sistema tiene límites. Eso es lo que permite identificarlo y separarlo del entorno. ¿Cuáles son los límites de una organización, de una empresa? Sabemos, por ejemplo, que una célula tiene como límite la membrana y que la membrana va a separar lo que está fuera de lo que está dentro. ¿Cuáles son los límites de una empresa? Son conversaciones. Son conversaciones que permiten que alguna gente entren y que otras personas salgan de la empresa. Las conversaciones marcan los límites de organizaciones y empresas. ¿Cómo es la estructura? Todo sistema tiene estructura de una organización, de una empresa. ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Qué elementos son los claves para la división del trabajo y para la asignación de cuotas de poder y atribuciones diferentes dentro de la empresa? Son promesas mutuas que separan lo que cada uno hace y el peso que su desempeño tiene para el conjunto de la organización.
Son todos elementos conversacionales. Yo me acuerdo que hace años atrás, viviendo en California, recibo una llamada en la noche de un gran amigo, alto ejecutivo de una corporación internacional, radicado él en Europa. Y me dice, mira Rafael, chileno, nos conocíamos de la universidad, habíamos sido muy amigos. Me dice, mira Rafael, me entero que estás dedicado a la consultoría de empresa. En efecto, le digo yo, a eso estamos dedicados. ¿Cómo nos cambia la vida? Bueno, sí, efectivamente. No era eso exactamente lo que comencé haciendo. Pero me dicen, Rafael, que haces un tipo de consultoría algo extraña, que es muy distinta de la que hago yo. En pocas palabras, quiero que tú me cuentes, tú mismo, porque escucho muchas cosas. ¿Qué caracteriza el tipo de consultoría que tú llevas a cabo? Yo le dije, mira, muy simple. Cuando a mí me llaman y llego a una empresa, lo primero que hago es preguntarme cómo se conversa aquí. ¿Qué conversaciones se tienen? ¿Qué conversaciones no se tienen? Aquellas que se tienen, ¿cuál es el nivel de competencia que ellas tienen? Las que no se tienen en los espacios formales que corresponde hacerse cargo de ellas, se tienen en algunos otros espacios. ¿Cómo se conversa al interior de la empresa? ¿Cómo conversa la empresa hacia afuera? ¿Y cómo podemos mejorar esas dinámicas conversacionales? Eso es lo que caracteriza lo que nosotros hacemos. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros tenemos empresas en México. Hemos trabajado muy fuertemente, particularmente con las empresas de la zona de Monterrey, donde tenemos una experiencia muy importante. Hemos trabajado durante años con el Tecnológico de Monterrey y trabajamos con FEMSA, con OXXO, con Cemex, con Frisa, en fin, con distintas empresas de Monterrey. Y después de haber trabajado con Cemex, nos llama una empresa, Ilsamex, Hojalatas y Laminados, Sociedad Anónima de México, comprada hace algunos años por Techin, la empresa argentina. Y nos llama y nos dice, mira Rafael, entiendo que ustedes han trabajado con Cemex. En efecto. Y te llamamos justamente porque nos pasa algo. Con Cemex compartimos, estamos ambos en el sector de la construcción. Y nos pasa que, y no nos ha pasado solamente ahora, nos ha pasado históricamente, que Cemex nos sorprende con iniciativas que nos tiran de espalda. Esto aconteció ya hace algunos años. Han lanzado hace poco tiempo unas franquicias en todo México que se llaman los Construrama, que son tiendas donde venden en los barrios, en los vecindarios, materiales de construcción. Yo creo que venden más en los Construrama los productos nuestros que los productos de ellos. Pero sucede que el negocio es de ellos. Y nos pasa sistemáticamente con Cemex, que se nos anticipan en cosas que cuando las vemos, que ellos las hacen, nos decimos, pero ¿cómo diablos no se nos ocurrió a nosotros? Y nos pasa mucho. Y hemos dicho, mira, queremos corregir eso. Y nos imaginamos, bueno, tú has trabajado con ellos, que tú sabes lo que ellos tienen que nosotros no tenemos, que los conduce a ellos a esto. Le digo yo. Bueno, ¿sabes? Por supuesto que sé. Y sabes así, de buenas a primeras, sin tenernos que preguntar más. Por supuesto. Es exactamente lo que ellos tienen que ustedes no tienen. ¿Y qué es eso, Rafael? Ellos tienen conversaciones que ustedes no tienen. Y mientras ellos no abran el tipo de conversación que los lleva a generar estas iniciativas, estas oportunidades de negocio, mientras ustedes no tengan esas conversaciones, les va a seguir pasando. Esto es muy simple. Ellos tienen ámbitos conversacionales con los que ustedes no cuentan.
Sostenemos que las conversaciones representan el alma de la empresa. Definen su nivel de desempeño, su nivel de rentabilidad, su nivel de competitividad, sus problemas y sus aciertos, sus éxitos y sus fracasos, su capacidad de sobrevivencia. Estamos hablando de algo que es central. No digo que es lo único, pero decimos que es determinante. Si logramos alterar, si logramos mejorar esa red de conversaciones que es la empresa, modificamos el ser mismo de la empresa, su alma. Pasemos a otro tema. Ya vemos que a partir de lo que yo les contaba, la mirada a la empresa se modifica, se altera. Siguiendo con lo que estamos hablando, detengámonos por un momento para entender lo que es la gestión empresarial. ¿Qué es la gestión empresarial? ¿Cómo podemos sintetizar en algo muy breve aquello en lo que consiste la gerencia, la dirección en la empresa? Y sostenemos que la gestión empresarial es una práctica conversacional destinada a garantizar resultados. Y esto implica dos cosas: la resolución de problemas y el cumplimiento de objetivos en un entorno complejo, incierto y por lo general competitivo. La gestión es una práctica conversacional. Se lleva a cabo conversando. El gerente, si uno le pregunta qué es lo más importante que tú haces, es participar en diversos tipos de conversaciones, tanto fuera como dentro de la empresa. Esto es muy importante. Porque ahora entendemos por qué los ejecutivos, los directivos, los gerentes más competentes, de más alto desempeño, no son siempre los que obtuvieron las mejores notas en sus programas de MBA correspondientes. No son los que han leído más libros. No son los que tienen más conocimiento. Y esto es muy importante, porque parte central de lo que estoy planteando es que tenemos que dejar de colocar la atención en el conocimiento, sin despreciarlo, para colocar la atención en las prácticas conversacionales. Eso es lo central que estamos procurando establecer. Un buen ejecutivo, claro, que requiere habilidades técnicas, conocimientos técnicos, una formación sólida. Pero al final de cuentas la diferencia la hacen sus competencias conversacionales. Aquellas que mencionamos originalmente. Cómo escucha, cómo funda juicios, cómo interpreta lo que está aconteciendo y define acciones, cómo ejecuta las acciones que define importantes, etcétera. Lo central hoy día no es el conocimiento. El conocimiento por lo general es relativamente homogéneo. Lo que está haciendo la diferencia son las competencias conversacionales. Esto es central. Esto es parte fundamental del tipo de consultoría y programas de formación que hacemos. Y nos damos cuenta que trabajando en este ámbito se producen resultados sorprendentes. Les menciono un caso. Nuestro principal cliente en Colombia, tenemos varios, es Bancolombia, el banco más importante de Colombia. Llevamos varios años trabajando con ellos. Comenzamos a nivel del comité directivo del banco y hemos llevado a cabo programas e intervenciones de distinto nivel, bajando a partir de una intervención muy importante en el propio comité directivo. Hace un año, quizás un poquito más, el gobierno colombiano le entrega el premio de mejor empresario
en Colombia a Carlos Raúl Yepes, su presidente. Cuando se le pregunta a él, ¿cómo lograste esto? Él responde, básicamente a partir del desarrollo de competencias conversacionales. El lema de Bancolombia es avanzar hacia una banca más humana. Pareciera una paradoja, una contradicción en sus términos, ¿verdad? Pues bien, no es solamente un eslogan publicitario efectivo. La práctica del banco está cambiando profundamente. Tuvimos un evento en Chile hace cosa de un poco más de un año atrás. Y vino la encargada de auditoría en el banco. Auditoría, estamos hablando de las áreas más duras. A mostrar los resultados que ellos habían hecho para rediseñar la labor de auditoría a partir de la formación que habían obtenido con el trabajo que hemos llevado a cabo juntos. La auditoría en el banco. Usted diría que casi no hay margen de intervención. Y los resultados que estaban alcanzando, que no alcanzaban antes. Ese es el tipo de intervención que llevamos a cabo. Manteniéndonos en el tema de la gestión, entramos en algo que yo creo que tiene una importancia fundamental. En algo sobre lo cual yo escribo mi libro, La empresa emergente, que en rigor no es uno de mis últimos libros, un libro que ya tiene 14 años. He escrito muchos libros después, pero que me parece un libro importante, porque es un libro que surge en función de una interlocución imaginaria con quien yo creo que es una de las personas que se erige como el portavoz más importante en los temas empresariales del siglo pasado. Y me refiero a Peter Drucker. Peter Drucker fue, creo, la persona que más contribuyó en definitiva a conformar la teoría del management en el siglo XX. Comienza a fines de los 30, muere a comienzos de este siglo. Y durante sus últimos años, su obsesión central era argumentar que el problema más serio que enfrentan las empresas en el mundo es el hecho de que están atrapados en un modelo de gestión que él contribuyó a desarrollar, que está completamente obsoleto y que no sabemos cómo encararlo. Que el modelo de gestión que se desarrolla en el siglo XX es un modelo de gestión que se sustenta en la importante contribución que Frederick Taylor le entrega al problema de la productividad del trabajo manual. Y que es a partir de la solución de Taylor que se constituye ese modelo de gestión que hoy día domina más o menos el mundo empresarial en todos los países. Y que sin embargo, habiendo sido muy exitoso ese modelo, hoy día se ha convertido no en un facilitador del desempeño de las empresas, sino en su principal obstáculo. Hay un artículo clásico escrito en los 90 de Drucker donde apunta a este tema y es un tema en el que no deja de hablar los últimos 25 años de su vida. El artículo al que me refiero es uno que aparece en la Harvard Business Review, The New Productivity Challenge. Drucker nos dice, nos hace falta un nuevo Taylor. Taylor ya lo utilizamos, ya lo exprimimos, ya sacamos todo lo que podíamos sacar de él, pero ya no nos sirve. Porque hoy día el mundo empresarial es radicalmente distinto. Hace falta un nuevo Taylor, alguien que resuelva el problema de la productividad en un contexto diferente.
Esto es interesante. Permítanme avanzar un poquito porque creo que es un tema de una gran importancia. Sin duda el entorno que hoy día existe es muy distinto a aquel que enfrentaba a comienzos del siglo pasado, en la década de 1910. Frederick Taylor. Hoy día, tenemos un entorno que es muy radicalmente distinto, con globalización de los mercados que entonces no existían, con un incremento de las condiciones de libertad y competitividad, con una aceleración del cambio sin precedentes y con un impacto brutal de las tecnologías de información. Brutal para bien y para mal, y en general para bien. Pero Drucker tiene la sabiduría de decirnos, señores, pero no es el entorno el que exige comprender la profunda crisis que enfrenta el modelo tradicional de gestión. La crisis no está desencadenada por los elementos externos. La crisis está desencadenada por factores internos en las empresas. ¿Y cuáles son estos? Que el carácter del trabajo hoy en día, a 100 años del aporte de Taylor, es radicalmente diferente. En dos sentidos. El trabajo manual es otro. En la época de Taylor simplemente se necesitaba un operario que sin mayor formación y a través del despliegue de su fuerza física, manejando movimientos y tiempo, que es lo que propone Taylor, cumpla con las tareas que se le asignan. El trabajador manual de hoy requiere entrar en un intercambio simbólico con tecnologías complejas y ese trabajador de entonces, que perfectamente podía ser un analfabeto, hoy día no sirve. Sin embargo, dice Drucker, el problema más importante en el trabajo no está en el hecho de que el trabajo manual del que se hiciera cargo Taylor se alterara. Está en la emergencia de un tipo de trabajo radicalmente nuevo que, a diferencia de lo que pasaba en la época de Taylor, hoy deviene preponderante: el trabajo de conocimiento. Y no tenemos idea cómo gestionar el trabajo de conocimiento. El que sepa cómo hacerlo, el que haga de Taylor en este tipo de trabajo, dice textualmente Drucker, tendrá en sus manos las llaves del futuro. Eso es lo que hace falta. Ese es el diagnóstico de Drucker. Y nos parece un diagnóstico acertado. Yo en mis programas siempre cuento que cito una investigación en la que participa Warren Bennis, ustedes lo deben conocer, un portavoz importante en temas de liderazgo en los Estados Unidos, que hace un trabajo con una encuesta masiva en los Estados Unidos con trabajadores de conocimiento y les pregunta: señores, conéctense con su potencial de desempeño, con lo que saben que podrían hacer idealmente. Conecten ese potencial con lo que efectivamente hacen en sus empresas. Y díganme, ¿cuál es el porcentaje de lo que hacen en relación al potencial? La respuesta promedio en los Estados Unidos, solo un 20%. Un 20%. Yo podría hacer el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, y no lo estoy haciendo. Dense cuenta, esto es radicalmente distinto de lo que enfrentara Taylor. Taylor muere defendiéndose frente al Congreso americano de la acusación que estaba sobreexplotando a los trabajadores manuales. Ningún trabajador aplicando las técnicas de Taylor diría que estaba dando el 20%. Es más, se quejaba que le estaban exigiendo el 120, el 130, más de lo que correspondía, dado su potencial. Y hoy día el trabajo más importante dice que lo estamos aprovechando solo en un 20%. Y la encuesta sigue. Porque cuando se le pregunta, señor, ¿y qué le impide incrementarlo? La respuesta es unánime: mi jefe. Si yo tuviera un jefe distinto, la de cosas que yo pudiera hacer. Es muy importante tomar en cuenta este dato, es un dato empírico, porque nos muestra el potencial de desempeño no aprovechado que hoy día enfrentamos.
¿Qué pasaría si simplemente lo duplicáramos? Ese es el problema. Es allí donde Drucker dice, hace falta un nuevo Taylor. Y dado como formula el problema, Drucker toma un camino de trabajo que es en el que va a dedicar sus últimos años en la resolución de este problema y se convierte en un activo participante de la propuesta de gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento. ¿Cómo gestionar adecuadamente a estos trabajadores? A los trabajadores de conocimiento. Ahora yo les digo, miremos, porque la gestión del conocimiento, la gerencia del conocimiento lleva ya 25 años, 30 años, desde que se inicia. Examinemos sus resultados. Y yo digo, son decepcionantes. La promesa que se nos dice que hay detrás de esto no se cumple. Tiende incluso a perder importancia hoy día. Va en un ciclo decreciente. Si la comparamos con el movimiento de calidad, con la reingeniería de procesos, nos damos cuenta que dista mucho de cumplir con las expectativas que teníamos que podía resolver. Hay un filósofo francés que una vez dice, un problema sin solución suele ser un problema mal formulado. La gente se esmera en resolverlo cuando lo que hay que hacer es formularlo en forma distinta. Y creemos que eso es central. Y eso es parte de lo que hemos hecho. ¿Por qué los resultados de la gerencia del conocimiento son tan decepcionantes? Y yo creo que hemos dado en algo importante. En el reconocimiento de que el trabajador de conocimiento, cuando trabaja, los resultados que de su desempeño produce no son solo función de sus conocimientos, sino de sus competencias conversacionales. Este es un trabajador que trabaja conversando. Los conocimientos, por supuesto, que son importantes, pero no lo son todo. Son sus competencias conversacionales las que se expresan en su desempeño efectivo, las que están jugando un rol fundamental en los resultados que alcanza. La conversión del conocimiento en trabajo se realiza en prácticas conversacionales. Quiero insistir muy fuertemente en esto, porque lo que estamos haciendo es haciendo un desplazamiento de los conocimientos a las conversaciones, de los problemas de la mente a las prácticas conversacionales, sin negarle importancia al conocimiento, pero colocando un énfasis muy particular en lo que estamos planteándoles en relación al carácter que estas nuevas competencias tienen. Michael Hammer, que en paz descanse, en un artículo que llamaba The Death of Management, mira el gerente que se produce bajo el alero de la propuesta de Taylor, gerente que llama el gerente capataz, y nos dice, aunque sigue sentado en su silla, démonos cuenta de que ha muerto. Ese gerente ha dejado de funcionar. Ese gerente es más un problema que una solución. Lo que hace falta, nos dice, es lo que yo llamaría, en términos de Drucker, un gerente coach. Yo les decía a ustedes, nosotros formamos coaches. ¿Y cuál es el secreto de un coach? Lo que hace que sea un artífice en el tipo de interacciones que lleva a cabo, sus competencias conversacionales. Y creemos que aquí hay un asunto central del que tenemos que hacernos cargo. ¿Qué significa avanzar hacia un gerente coach? Significa un cambio fundamental en las modalidades habituales de gestión. Un cambio tan importante que va a alterar profundamente el etos organizacional.
el etos de las relaciones de trabajo al interior de la empresa. El gerente capataz opera acudiendo a un factor muy importante, que es el miedo, las consecuencias del incumplimiento, que se pagan, que tienen un precio y que están incentivando a que el trabajador haga lo que se le dijo. Con el trabajador de conocimiento eso no funciona así. El miedo lo congela, el miedo le impide asumir riesgo, el miedo lo conduce a no innovar, a no crear, a no generar oportunidades de negocio. El miedo es un disuasivo al desempeño del trabajador de conocimiento. Y eso implica entender que tenemos que avanzar colocando como base de la gestión no el miedo que impone el gerente capataz, sino la confianza. De allí que en el libro La empresa emergente, en la parte final del libro, sea un trabajo sobre qué significa la confianza, cómo se la construye, cómo se la reconstruye cuando se destruye, cuáles son los factores y los ámbitos en los que se desenvuelve. Es un tipo de gestión, por mencionar tan solo algunos rasgos, donde a diferencia de lo que pasaba con el gerente capataz, que entiende que sus operarios están allí para hacer lo que él les ordena, están a su servicio y al servicio de sus instrucciones. El gerente que hace falta es un gerente que se conciba al servicio de la capacidad de desempeño de su gente. Su pregunta fundamental todos los días es: ¿qué puedo hacer hoy para que esta gente rinda más? Para expandir lo que están haciendo, para que se acerquen a su potencial de desempeño, para que lo expandan más de lo que hoy día existe. Esa es su pregunta fundamental. Una gestión al servicio de la capacidad de desempeño. Un tipo de gestión que nos obliga a entender que el poder del gerente, del directivo, del jefe, requiere ser distribuido. Cuando trabajamos con trabajadores de conocimiento, ellos saben en sus respectivas áreas más de lo que el jefe sabe. Y si nos limitamos a que hagan lo que el jefe les dice, dado que es muy posible que el jefe sepa en promedio un 20% de lo que su gente sabe, van a rendir un 20% de su potencial de desempeño. Siendo esto así, es fundamental involucrar a estos trabajadores, que son los que hoy día tienen la mayor capacidad de agregación de valor en las empresas, a que participen en la definición de los cursos de acciones a tomar. Donde yo, gerente, me acerco y les digo: tenemos un problema. Es tal y cual. A mí lo que se me ocurre sería hacer tal cosa, pero por favor, no corran a hacerlo. Ustedes saben más de lo que sé yo. Y les pido que me indiquen, conociendo lo que a mí se me ocurre, soluciones más efectivas que aquellas que les he planteado. Les pido que no hagan lo que yo les he dicho, sino que me sorprendan con soluciones que soy incapaz yo de determinar. ¿Se dan cuenta que esto es un cambio completo? Si seguimos ejerciendo la gerencia a la usanza del gerente capataz, esperando ser obedecido a cualquier orden que damos, el trabajo va a reportarnos que está dando el 20% de su potencial. Es un tipo de gestión que modifica por completo nuestra noción tradicional de liderazgo. Antes medíamos a los líderes en función de los seguidores que producían. Más seguidores, más grande es el líder. Hoy día eso es insuficiente. Hoy día un líder se mide por el número de líderes que produce. De gente con un nivel de autonomía, con capacidad de proponer, de pararse por sí mismo, de jugar un rol mucho más activo, menos pasivo, menos obediente
y más estimulante que sea capaz de comprometer un nivel de desempeño que no estamos en condiciones de alcanzar. Estos elementos del nuevo tipo de gestión. Y para todo lo que he dicho, como elementos de avanzar hacia un modelo de gestión nuevo, el concepto de competencias conversacionales resulta fundamental. Quiero hacer una advertencia. Déjenme ver si esto me cambia. He insistido en la importancia de desplegarnos hacia un nuevo etos organizacional. Creo que no es posible lograr el desafío que está en juego si no modificamos el carácter de las relaciones de trabajo, de las relaciones al interior de la empresa entre las personas. Pero quiero advertir que para nosotros el cambio del etos organizacional no es un objetivo, es un medio. Es un medio indispensable, es un medio necesario, es condición para los objetivos que buscamos. Pero los objetivos que buscamos no es avanzar hacia una empresa más amorosa, más respetuosa, es avanzar hacia una empresa con una capacidad de desempeño sustancialmente más alta que la que tenemos hoy día. Para eso tenemos que instaurar un etos organizacional distinto. No estamos tras el etos. El objetivo de la empresa sigue siendo el que siempre hemos sabido que tiene: capacidad de transformación, que se mide por su capacidad de desempeño. El problema es que ese nivel de desempeño buscado exige relaciones de trabajo distintos. No vamos tras la ética, pero la requerimos para avanzarnos a desplegar el potencial de desempeño que las empresas tienen. Quiero decir algo que va a parecer contradictorio también con el carácter de este congreso. La persona. Volvamos al origen. Hay distintas formas de entender este lema que comparto. Pero hay algo que no podemos dejar de percibir, que me parece central. El individuo no es la unidad básica de trabajo en las empresas. No basta con tener individuos competentes. No basta con tener individuos satisfechos en la empresa. No basta. Es importante, sin duda. No basta tener individuos bien formados en la empresa. La unidad básica de trabajo en las empresas son dos: los equipos de trabajo y los procesos de trabajo. Si los equipos y procesos no logran ser del más alto nivel de desempeño, por mucho que los individuos puedan ser muy competentes, la empresa no lo será. Entonces es muy importante que la consigna que avance hacia la importancia de la persona no haga una lectura de esa importancia pensando que basta con intervenir en los individuos. El desempeño de la empresa es función directa del desempeño de sus equipos y de sus procesos de trabajo. Y esto es muy importante. Porque el desempeño de equipos y procesos no es la mera suma de los desempeños individuales. Es el resultado, por sobre todo, no desprecio el nivel de competencia de los individuos, pero es el resultado, sobre todo, de las dinámicas de funcionamiento que se dan en su interior. De las dinámicas de funcionamiento del equipo, de las dinámicas de funcionamiento de los procesos.
Eso es fundamental. No estoy despreciando el nivel de competencias individuales, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente para garantizar el nivel de desempeño de equipos y procesos, que son en definitiva los que determinan el desempeño del conjunto de la empresa. Y quiero afirmarlo con mucha fuerza. Así como planteaba antes, no estamos detrás de una ética bonita que comprometa el desempeño, pero sí de un desempeño que exige condiciones éticas distintas. Así planteamos con la misma fuerza, cuidado, concentrarnos en el individuo no es suficiente, al menos como lo tenemos concebido ahora, porque el desempeño de la empresa depende del desempeño y de la dinámica que se da en equipos y procesos. ¿Contradice esto el lema de este Congreso? No, para nada. ¿Significa esto que la persona deja de ser importante o que pierde importancia? De ninguna forma. Porque la dinámica de equipos y procesos es el resultado de competencias individuales. Son los individuos los que producen esa dinámica. No se da mágicamente, y a veces sí, descubrimos que se da sin entender mucho por qué. El secreto de las dinámicas de equipos y procesos está en las competencias conversacionales de los miembros de equipos y procesos, de los individuos de equipos y procesos. Esto es muy importante. Yo siempre doy un ejemplo y mis compatriotas chilenos me disculparán con él. Pero me voy al periodo de las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica. Y digo, desde mi perspectiva, el resultado final que se produce en esa clasificatoria fue sorprendente. ¿Por qué? Porque Chile queda sobre Argentina. Y yo les digo, me van a perdonar, si comparamos individuo por individuo los dos equipos, el argentino y el chileno, yo opino, discúlpenme, los argentinos en esa contabilidad quedan arriba. Y sin embargo, en la clasificatoria, quedamos sobre Argentina. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicarlo? En mi versión. Porque la dinámica de funcionamiento del equipo chileno fue muy superior a la que tenía en las clasificatorias el equipo argentino. Muy superior. Claro, en el Mundial eso se alteró. Y Argentina termina con un desempeño mejor que el de Chile. Eso es un hecho. Pero la diferencia no estaba a nivel individual. Estaba, discúlpenme, el trabajo que hizo Bielsa, que logró incidir en la dinámica de funcionamiento de ese equipo, que superó las ventajas individuales del equipo argentino. La dinámica. Y esto, por lo tanto, es central. Porque si queremos producir dinámicas virtuosas, dinámicas capaces de lograr en equipos y procesos niveles de desempeño que superen la mera suma de las competencias individuales, la clave está en incidir en las formas como esos individuos se relacionan, interactúan entre sí y estamos en el corazón de las competencias conversacionales. No estoy despreciando el nivel de competencias individuales. Ellos va a fijar la base y el potencial de desempeño que ese equipo proceso tiene. Pero por sobre ello, por sobre sus habilidades técnicas, por sobre sus conocimientos específicos, la clave de las dinámicas
son las competencias conversacionales, porque las dinámicas, por definición, son los mecanismos de interacción. Y las competencias conversacionales son exactamente lo que facilita los mejores niveles de interacción, tanto en equipos como en procesos. Por tanto, si desarrollamos esas competencias conversacionales en los individuos de equipos y procesos, vamos a incidir en las dinámicas de funcionamiento que ambos van a desplegar. Pero por ser este tipo de competencias transversales, vamos a dotar a esos miembros de equipos y procesos de competencias que les van a permitir desenvolverse en la vida de mucho mejor forma. No solamente en el trabajo, por el carácter transversal que estas competencias tienen. Esos mismos individuos dotados con una mayor capacidad de escucha, de fundar juicios, de impecabilidad en sus compromisos, de lograr con sus conversaciones en espacios emocionales expansivos, de saber diseñar mejor las conversaciones para alcanzar los objetivos que se plantean, etc. Vamos a lograr también un nivel de bienestar y satisfacción de esos mismos individuos. La persona vuelve a ser importante, pero vuelve a ser importante en la medida que nos preocupemos de esta área no reconocida, no identificada, no evaluada, no enseñada, hace pocas décadas atrás, el área de las competencias conversacionales. Hemos dicho que las unidades básicas de trabajo en las empresas son los equipos y los procesos. Veamos entonces, entremos en equipos y procesos. Y veamos rápidamente, en una mirada muy tangencial, muy superficial, pero que permite mostrar cómo desde la perspectiva nuestra nos descolgamos en relación a ella. ¿Qué podemos decir frente a equipos y procesos de manera de incidir en sus niveles de desempeño? Si nos preguntamos, si entendemos que el desempeño de los equipos reside en su dinámica y no en la composición de sus miembros, que a veces tenemos equipos formados por lumbreras, por gente altamente competente, que sin embargo cuando vemos sus desempeños nos decepcionan. Y a veces vemos equipos con un nivel de competencia individual mucho más bajo, de competencias técnicas, que sin embargo nos dejan con la boca abierta. La dinámica es el factor clave. Es en la dinámica donde se encuentra el secreto de los equipos de alto desempeño. ¿Y cuál es el factor central desde nuestra perspectiva que generan los equipos dinámicas virtuales, sorprendentes, milagrosas, casi mágicas? La respuesta nuestra es definitiva. La capacidad de escucha mutua de sus miembros. Un equipo que se sabe escuchar entre sus miembros es un equipo que progresivamente comienza a incrementar con el mismo nivel de competencias técnicas su nivel de desempeño como equipo. La escucha mutua. Saber escuchar lo que el otro dice. Lograr que cuando yo hablo también sea escuchado. Este es uno de los temas fundamentales. Quienes conocen el trabajo nuestro saben que en el tema de la escucha creemos haber hecho una contribución sustantiva. Pero para hacerla, tuvimos que hacernos cargo de cuestionar la interpretación predominante sobre este fenómeno. Y la interpretación predominante es una que surge en la década de los 40, propuesta por Claude Shannon, que nos habla del modelito del emisor, el receptor, el mensaje. Y que la tomamos, dijo, esa es la escucha. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué pasa en el canal? Hay ruidos, hay interferencia. Y dediquémonos a corregir eso. Ustedes saben, Claude Shannon era un ingeniero de comunicaciones que trabajaba para los laboratorios Bell.
Y su modelo es muy importante en la producción de tecnologías de información, televisión, radio, teléfono, etcétera. Central. Pero no tiene nada que ver con el tema de la escucha humana. Nada que ver. Porque lo que es central en la escucha humana es que cuando alguien dice algo, yo no solo oigo los sonidos y las palabras que dice, sino que les confiero sentido. Las interpreto. Un teléfono no interpreta nada, una radio no interpreta nada, replica, repite. Y mientras más fielmente copie lo que el mensaje dice, resuelve el problema de la transmisión a nivel de las máquinas. Esto no tiene nada que ver con el fenómeno humano. Y si queremos avanzar hacia equipos de alto desempeño, reconociendo que la escucha es la competencia clave que va a generar las dinámicas virtuosas, estamos obligados a modificar nuestra concepción de la escucha. En un par de libros que además se están vendiendo acá, yo abordo el tema, lo que es la escucha. Y cómo tenemos que producir un giro fundamental en la comprensión de este fenómeno. ¿Qué significa la escucha? ¿Saben? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, hace ya mucho tiempo, Tom Peters, ustedes lo deben ubicar, gran consultor, había sacado un primer libro que hizo gran impacto, In Search for Excellence, y había sacado un segundo libro, Thriving on Chaos. Thriving on Chaos. Cómo prosperar en un mundo caótico. El tema central de lo que él está llamando una management revolution en ese libro era el elemento clave de la gestión en la escucha. Tema central. Había una sección que decía listen, listen, listen. Become obsessed with listening. Si le enseñáramos a los directivos a escuchar, eso por sí solo va a producir un salto fundamental en lo que es el management. Y yo me acuerdo que terminé el libro y sentí algo incómodo, algo extraño. Creo que me había demostrado en forma fehaciente la importancia de lo que estaba diciendo. Tom Peters además tiene la gran virtud de ser un consultor muy en contacto directo con los ejecutivos, con los directivos, hablando mucho con ellos, participando mucho con ellos, que tiene mucho elemento concreto en lo que nos dicen de experiencias de muy distintas empresas. Pero algo faltaba en ese libro. ¿Qué faltaba? ¿Cómo? ¿En qué consiste la escucha efectiva cuya importancia él mismo nos destaca? ¿Cómo se logra? ¿Qué hay que hacer? Eso no lo decía en ninguna parte. Y en parte mi trabajo sobre la escucha surge para responder esa pregunta e ir más allá de Peters. ¿En qué consiste saber escuchar? Abandonando el modelito de Claude Shannon y entrando por un lado completamente distinto. No les voy a decir aquí. Pueden acceder ustedes a eso. No tengo el tiempo como para desarrollar un tema que por sí es complejo, pero está a la venta. No tengo inconveniente alguno, además, si hay alguna posibilidad del texto que les estoy hablando, puedan ustedes acceder a él en la página web del Congreso, eventualmente ofrecerlo y tengan un acceso directo a él. Pero este es un tema central y creo que hemos sido pioneros en descifrar el tema de la escucha humana. No es un tema trivial. Procesos de trabajo, procesos de negocio, business processes. También en ellos se compromete el desempeño de las empresas.
Y voy a decir algunas cosas que ustedes conocen bien. Esto surge con la revolución de la reingeniería hace ya 20 y tantos años. Y fue un eye-opener, una revolución que nos muestra algo que como las competencias conversacionales, antes no lográbamos percibir, reconocer en su importancia. ¿Qué nos dice la revolución de la reingeniería? La forma como concebimos la estructura de la empresa no da cuenta de la forma como se realiza el trabajo. Tenemos una forma de concebir la estructura de la empresa que no se compatibiliza con la forma concreta como el trabajo se lleva a cabo al interior de ella. Hay distintas formas de dar cuenta de la estructura, pero una de ellas es echando mano al organigrama. Cuéntame cómo se estructura y le pasan a uno el organigrama. Y el organigrama lo que nos muestra es esto. Una cabeza, simplificado, y un conjunto de divisiones separadas. Y lo que la reingeniería nos dice, eso tiene que ver con los procesos de toma de decisiones. Está organizado desde un punto de vista de las atribuciones y cómo se ejerce el poder. Cómo hay áreas, un poco una estructura medieval, de ámbitos separados de actividad. Pero el trabajo se realiza en procesos que cruzan el espacio en blanco de las del organigrama. El trabajo se realiza así. Se realiza pasando de A a B, de B a C, de B a D, de A a C, en procesos que cruzan horizontalmente el organigrama. Esto lo conocemos bien. No estábamos en condiciones de mirar procesos. Y lo que hace la reingeniería nos los muestra. Y para eso dice, tenemos que desarrollar una mirada sistémica. El organigrama nos ciega frente a algo que es demasiado importante. Y como no los vemos, no hay nadie que los gestione. Y si entendemos la importancia de los procesos, podemos ahora levantarlos. Podemos mirarlos de una determinada forma y lo que nos propone inicialmente la reingeniería son verlos a través de diagramas de flujo, donde los distintos compartimentos del holograma que teníamos allá son A, B, C y D, que los tenemos a un lado, colocamos el cliente al otro lado y vemos que los procesos pasan de A a B, a C, a D y vuelven en un diagrama de flujo donde abajo en la base tenemos el tiempo y hay una secuencia de tareas, de actividades que se representan en celdillas de distinto tipo, de distintas formas. Las formas de la celdilla no son solamente esas. Tenemos círculos, cuadrados, triángulos, etcétera, en función de cuál es el punto de inicio, el punto de término del proceso, si es una tarea de ejecución, si es una tarea de registro, si es una tarea de decisión, que implica que el proceso puede ir por un lado o por otro de acuerdo a lo que se decida en esa instancia en el diagrama de flujo. Esto es muy simple y lo conocemos bien. Y la empresa que yo creo que se especializa con mayor fuerza en reingeniería en los Estados Unidos es Ramler y Brage, que tienen un libro ya clásico, Improving Performance, donde dan cuenta de cómo hay que operar para hacer este rediseño de los procesos. Y cuando levantamos el proceso, lo que dicen ellos es examinemos cada una de las celdillas y preguntémonos si hace bien el trabajo que deben hacer, agrega valor, vale decir, eficiencia y efectividad, agrega o no agrega valor. Y una vez que empezamos a preguntarnos eso, descubrimos, como brillantemente lo plantea Drucker, que cuando vemos los procesos descubrimos
Que hay mucha gente que está haciendo excelentemente lo que es completamente innecesario. Y cuando los evaluamos decimos excelente. Y solamente cuando vemos el proceso descubrimos que eso no hace falta, que puede hacerse de otra forma, que quizás hay que hacer otra cosa o que simplemente no hay que hacerlo. Que el proceso se instituyó simplemente por tradición, porque así se venía haciendo, sin que nadie lo evaluara y sobre todo sin que hubiera alguien que lo gestionara. No hay gestores de los procesos. Y por tanto, una de las dimensiones básicas del trabajo en la empresa no tenía gestión. Revolución. Revolución porque nos damos cuenta que podemos hacer lo mismo mejor, en menos tiempo, limpiando tareas innecesarias, manteniendo solo las tareas que tienen la mayor capacidad de agregación de valor en los procesos. Esa es la propuesta en la que Ramler y Brecht, como pocos, se especializan y desarrollan una metodología fantástica. Y dicen, bueno, lo que hay que hacer es tomar cada una de las celdillas e interrogarla. ¿Hace falta, no hace falta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos mejorarla? Produciendo ahorros en tiempo y en recursos fundamentales. Pero es muy interesante ver qué resulta de lo que ellos están haciendo. Porque ellos cuando miran lo que hacen dicen, bueno, efectivamente nosotros lo que hacemos es evaluar la celdilla. Pero sospechamos, dicen, sospechamos que hay un área de intervención que podría incrementar sustancialmente más la efectividad de los procesos que nosotros no somos capaces de examinar. ¿Cuál? Las flechitas. Nosotros nos especializamos en las celdillas, pero no tenemos idea de cómo desarmar, cómo entender la flechita. E intuimos que si supiéramos, podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. La flechita. Y dejan planteado el problema. Todo lo que ellos hacen, palomita, como dicen en México, fantástico, excelente, sirve una barbaridad. Pero ¿qué pasa con las flechitas? ¿Qué son las flechitas? ¿Cómo se conectan las celdillas? Ya saben ustedes, en conversaciones, en peticiones, en ofertas, en promesas mutuas. Es otra competencia conversacional la que está en juego. Y muchas veces, porque la flechita anda mal, los procesos entran en cuellos de botella muy profundos que comprometen por completo su desempeño. Porque la coordinación entre las tareas, entre las funciones que las celdillas expresan, se comprometen en la coordinación de acciones entre una tarea y otra. Y de nuevo nos encontramos que la clave para producir un salto todavía mayor son las competencias conversacionales. Y en este caso, el conjunto de competencias, además de otras, asociadas con el ciclo de la promesa, el ciclo de la coordinación de acciones, temas que quienes se han formado con nosotros saben que lo hacemos toda una anatomía del conjunto de competencias que están asociadas allí y que si lo sumamos a lo que la reingeniería en su versión tradicional hace, logramos un impacto determinante. Esto conforma algunas de las dimensiones que constituyen lo que hemos llamado una mirada ontológica al quehacer empresarial. Pero hay otros temas que no voy a mencionar, que los he abordado en otros foros, en otras instancias, en distintos países, que también han sido parte central de las preocupaciones nuestras. Y me refiero al menos a 4 temas, que por el carácter que ellos tienen, obviamente, podemos hacer una contribución muy importante.
el fenómeno del emprendimiento y preguntarnos cuáles son las competencias conversacionales generadoras de emprendimiento. ¿Cuáles son los cultivos conversacionales en los que debemos situar a los individuos para que estos devengan emprendedores? Las condiciones lingüísticas, emocionales, sistémicas que tenemos que introducir para que se produzcan interacciones virtuosas, generativas, transformadoras. El fenómeno de la innovación y la creatividad. Cómo diseñar espacios conversacionales que generen innovación y creatividad. Hay muchas cosas que han sido hasta ahora para nosotros misteriosas. ¿De dónde nacen las ideas? ¿De dónde nacen las ideas? Hay un gran autor americano que a mí me gusta mucho que se llama Steven Johnson, que tiene un libro que se llama Where Good Ideas Come From. Tiene una TED Talk que uno puede buscar en internet donde habla de este tema. Where Good Ideas Come From. Y él dice, a ver, vámonos a un periodo en la historia que fue propicio para el desarrollo de ideas insólitas. Vamos a la revolución científica ligada a la revolución industrial. Veamos qué pasaba en esos países donde surgieron estas ideas que configuraron el mundo posterior. ¿Y cuál fue el elemento central que estuvo presente en ellas? Y saben ustedes a la conclusión que llega. Él se concentra en Inglaterra. Y dice, ¿qué pasó en Inglaterra para que esto aconteciera? Para que surgiera esa eclosión de nuevas ideas, de nuevos inventos, que desencadenan la revolución industrial, la revolución científica, la revolución en la cultura que entonces se produce. ¿Qué fue lo que lo produjo? Y saben la respuesta que él entrega. La decadencia del bar, del pub inglés, donde los hombres iban a emborracharse y terminaban, mi amigo, lo quiero mucho, y la emergencia del café, que sustituía para muchos la opción del bar, del pub, donde tomando café estimulábamos conversaciones que jamás se habrían producido tomando whisky o cerveza en la esquina del bar. El factor determinante de la revolución industrial, científica y cultural es la emergencia en Europa del café como lugar de encuentro. No nos extraña. No nos extraña. Porque si algo produce el café, es un adiestramiento en prácticas conversacionales. Es el estímulo mutuo que recibimos de otros. Es que mi idea, cuando la planteo, alguien me salta y me dice, mira, yo le encuentro ese problema, o a partir de lo que tú has dicho se me ocurre tal cosa, y comienzan a producirse espirales virtuosos de innovación y creatividad. Steven Johnson, Where Good Ideas Come From. El fenómeno del liderazgo. ¿Qué hace a un líder? Normalmente creemos que el líder es primero y luego las acciones de liderazgo. Yo creemos que es a la inversa. Líder llamamos a quien lleva a cabo ciertas acciones y exhibe ciertas competencias. Es el nombre que le ponemos a quien tiene determinadas competencias que desencadenan procesos de transformación, de influencia, de incidencia en la comunidad. ¿Que descansan en qué? En competencias conversacionales. Fenómenos de aprendizaje, tanto a nivel de las organizaciones como de los individuos. ¿Qué condiciones facilitan, habilitan saltos en el aprendizaje?
cómo hacerlo. Estamos iniciando el próximo año un magíster, dado lo que está aconteciendo en Chile, de pedagogía conversacional, de formar lo que llamamos gestión de aula y gestión escolar, colocando el énfasis en estas competencias, de manera tal que los directores de escuela, que los maestros, logren niveles de aprendizaje más altos, descansando en competencias conversacionales que nadie se ha preocupado de desarrollar en ellos. Se habla mucho de la educación, de la calidad. El problema de la calidad de la educación reside en las competencias conversacionales de directivos y maestros escolares. Temas transversales, a partir de los cuales esta distinción de competencias conversacionales nos abre dimensiones insospechadas. Drucker nos plantea, hace falta un nuevo Taylor, alguien que haga a nivel de lo que él llama trabajo de conocimiento, que hoy entendemos que también es un agente conversacional, lo que Taylor hizo. Alguien que dé, con la fórmula de Taylor aplicada al trabajador manual, movimientos y tiempos, a nivel de este desempeño. ¿Cuál es la clave que resuelve el problema de la productividad del carácter del trabajo de hoy? Quien dé con ello, nos dice Drucker, tendrá en sus manos las llaves del futuro. Pues bien, señores, queremos concursar por esas llaves. Queremos aventurarnos. Y así como Taylor dijo, movimientos y tiempo, la respuesta que nosotros damos son competencias conversacionales. Esa es la clave del desempeño del trabajo hoy día. Esa es la llave mágica que permitirá que las empresas de hoy y del mañana sean capaces de conectarse con el inmenso poder de transformación que disponen y lograr lo que hoy día, más allá de sus logros excepcionales, han logrado. No nos quedamos chicos, no nos quedamos cortos. Creemos que la distinción de competencias conversacionales es una distinción fundamental y que si logramos identificarlas, si logramos desarrollarlas, vamos a quedar sorprendidos por lo que las empresas serán capaces de acometer. Sí, vamos por esas llaves. Pero no las queremos guardar aquí para nosotros. Las queremos compartir. Y esa es la conclusión fundamental a la que deseamos arribar. El nivel de desempeño de las empresas hoy en el mundo, a pesar de sus logros y sus éxitos, está muy por debajo de sus potencialidades. Drucker se da cuenta de eso, y esa es una de las grandes virtudes que tiene. El reconocimiento de las empresas como sistemas conversacionales y la noción de competencias conversacionales tienen el inmenso poder de disolver muchos de los obstáculos que hoy impiden el despliegue efectivo de este potencial. Todavía más, ellos permitirían que ese mismo potencial tenga un crecimiento creciente de aquí para adelante, dentro de una perspectiva que asegure un mejor servicio a nuestras comunidades y una mayor responsabilidad frente a nuestro entorno natural. Eso es lo que planteamos. Y creemos que lo que estamos entregando, si logramos entenderlo, si logramos captar su importancia, nos coloca en una senda de transformación sin precedentes. Pero ¿saben más?
al hacerlo, como lo planteaba antes, vamos a alterar el ethos de nuestras organizaciones, las relaciones de trabajo que en ellas se han dado. Van a dejar las empresas, van a dejar de ser las empresas lugares donde yo obtengo los recursos que me permiten vivir, pero yo, trabajador, tengo la sensación, como lo dice el título de un libro de Kundera, que la vida realmente no está en la empresa, sino en otra parte, está fuera de la empresa. Tenemos que hacer de la empresa también un lugar fundamental de realización de nuestro sentido de vida. Y por tener estas competencias, un carácter transversal. Un cambio de este tipo va a implicar a nivel de la comunidad un cambio fundamental de nuestras condiciones de existencia. Me apasiono con este tema, se habrán dado cuenta. Bueno, en todo caso, esta es la contribución que queríamos dejar acá para que ustedes la evalúen, la consideren y tomen en cuenta que hay un camino posible que puede tener un efecto transformador fundamental en la forma como hoy día estamos viviendo. Muchas gracias. Agradecemos al señor Rafael Echeverría y le vamos a hacer entrega de un recuerdo, por favor, para poder también tener una fotografía oficial de su participación en este congreso. Le vamos a hacer entrega de un recuerdo, ¿sí? Don Mauricio Orleans, por favor, para que haga entrega del recuerdo a don Rafael Echeverría y podamos también tener la foto oficial de la participación esta mañana. Una vez más le brindamos un cariñoso aplauso al señor Rafael Echeverría. Les invitamos a continuación a disfrutar de un coffee break de unos 30 minutos aproximadamente. Luego nos volveremos a encontrar aquí mismo, en este mismo salón, para la conferencia plenaria La única ventaja competitiva, la persona a la que estará a cargo de Rita Günther McGrath.